En un mundo congelado por la bruja de hielo, la humanidad sobrevive gracias a los bendecidos, humanos con habilidades especiales, como los jóvenes de cierta aldea, Luna y Agni, que tienen regeneración. Con este don, Agni salva a su pueblo de la hambruna cortando su cuerpo para ofrecerlo como alimento. Sobre los hermanos, eran tan apegados que hasta pensaban en tener hijos, siempre pensando en lo feliz que sería su vida si vivieran en un mundo más cálido. Sin embargo, la paz se destruye cuando los soldados del reino esclavista de Begemdork llegan al lugar, y al descubrir que los aldeanos practican el canibalismo para sobrevivir, su líder, Doma, decide castigarlos, utilizando su bendición, llamas inextinguibles. Todo sucumbió ante las llamas, pero Luna y Agni seguían luchando, aunque su bendición se convirtió en maldición, pues cada vez que se regeneraban, las llamas seguían quemándolos una y otra vez. A diferencia de su hermano, Luna muere debido a que su regeneración era más lenta. Agni sobrevive y pasa 8 años envuelto en un dolor agónico hasta que su cerebro y cuerpo se adaptan a las llamas, momento en el que emprende su venganza contra Doma. En su camino, Agni recuerda su pasado. Tras el asesinato de sus padres, él y Luna fueron esclavizados, viviendo así hasta que uno de sus captores intentó abusar de su hermana, provocando en él un episodio de ira ciega que terminó con todos. A partir de ese recuerdo, Agni recordó la promesa que le hizo a su hermana, vivir sin importar el costo. Tras convertirse en el blanco del rey Judá por cazar a sus tropas, Agni intercepta un convoy militar, logrando liberar a un grupo de esclavos. Entre ellos estaba San, un chico que comenzó a seguirlo. Para protegerse del frío, Agni y San se refugian en una casa abandonada. Allí se revela que San es un bendecido capaz de generar descargas eléctricas. Y a las horas vemos a nuestro protagonista sufrir por las llamas. Intentó calmarse pensando en el objetivo de su ira, pero en ese momento fue emboscado por un grupo de soldados. Pero Agni se levantó aún después de recibir un disparo en la cabeza, aprovechando la confusión para quemar a la mayoría. Uno de ellos intentó usar a San como rehén, y anticipando su muerte, el chico se despide de Agni, pidiéndole que sobreviva y libera una poderosa descarga eléctrica que provoca una enorme avalancha. Tras salir de la nieve, Agni rescata a San debido a que le recordaba a su hermana, retomando su camino poco después. En cierto punto, escuchan los sonidos de una motocicleta, pero advirtiendo el peligro, Agni se esconde, dejando a San a merced del motociclista que se presenta como Judá. Después de unos kilómetros con San como su acompañante, logró divisar a un misterioso hombre en llamas. Al saber de quién se trataba, Judá actuó de inmediato. Pese a su fuerza, Judá lo derrotó gracias a su regeneración y habilidades superiores. Descubriendo su rostro, Judá utiliza unos harapos para cubrir la cabeza de Agni, con un material a prueba de fuego. Aunque al tratarse de las llamas de Doma, el efecto no iba a durar mucho. Ambos son trasladados al reino de Begemdork. Allí mantienen a Agni neutralizado, disparándole constantemente en la cabeza para evitar que se regenere. Pero esto no parecía importarle, pues seguía pensando en el rostro de Judá y en lo increíblemente parecida que era su hermana. Mientras Judá espera el regreso de Doma, de quien se rumorea que perdió la cabeza, para decidir el destino de Agni, San es encerrado junto a Neneto, una joven esclava con la que entabla una amistad. Sin embargo, antes de que pudieran planear su escape, aparece un domador de perros llamado Jack, que oculta una faceta retorcida, pues resulta que era el encargado de asignar las tareas a ciertos esclavos, y esta vez, su encomienda era bastante bizarra, diciéndole a los chicos que su tarea del día era mantener relaciones con los dos perros que había traído. ¿Y yo soy el enfermo? Es entonces que San noquea a Jack para escapar con Eneto, pero son interceptados por Iván, el corpulento hermano de Jack, quien le corta las piernas a San, pero le perdona la vida al descubrir que es un bendecido eléctrico, decidiendo llevárselo para explotar su habilidad. Mientras tanto, Agni recobra el conocimiento y aprovecha su habilidad para crear una distracción, quemando a un guardia mientras se regeneraba por completo. En su huida, se cruza con un hombre que, a pesar de los años, reconoce de inmediato, Doma. Agni se lanza enfurecido, pero se topa con una sorpresa. Doma no recordaba nada, solo se limitó a pedirle disculpas y a preguntar sobre alguna forma de redención. Basta decir que esto hizo enfurecer a nuestro protagonista. Pensando en ello como un insulto, decidió atacarlo con más fuerza, aunque Doma fue capaz de anular su habilidad, derrotándolo inevitablemente. Antes de proseguir, el manga introduce a Togata, un chico trans aficionado a las películas con más de 300 años de edad y que posee una de las habilidades de regeneración más efectivas. Pero desde que se enteró de la existencia de un misterioso hombre en llamas debido a ciertas grabaciones que estaban circulando por el reino, su obsesión comenzó. Desde ese día, su sueño sería grabar una película con Agni como su protagonista. Regresando con Agni, este pudo regenerarse y continuó peleando contra Doma, pero cada vez que lo intentaba el resultado era el mismo. Al poco tiempo, Judas aparece frente a Doma para pedirle que neutralice a Agni, pues al fin se le ocurrió una idea para eliminarlo. El plan era simple: cubrir su cabeza con tela antifuego, sellarla en un contenedor para impedir su regeneración y arrojarla al mar. Con el plan armado, muchos soldados comenzaron a prepararse, pues se les había indicado que el viaje serviría también para recolectar sal de mar.
Lo destacable es que en el tren se encontraban figuras importantes, entre ellas Iván, Simon, el proclamado héroe de Vegendork, y Judah, quien quería presenciar de primera mano la muerte de Agni. Iniciado el viaje, todo parecía ir de acuerdo al plan, a excepción de un grupo de soldados, incluyendo Iván, que decidieron matar el tiempo intentando abusar de una esclava que les acompañaba. Entre varios, sometieron a la joven Eneto, aunque antes de proseguir con su vil objetivo, aparece Togata con cámara en mano y grabando todo a detalle, ya que necesitaba una escena de abuso para su película. Neneto gritaba, prometiendo que si la salvaba haría cualquier cosa. En principio, Togata no pensaba escucharla, pero al ver que los soldados se abalanzaron sobre él para intentar darle su merecido, Togata cambió de opinión, derrotando a todos los soldados. Ni siquiera Iván fue rival para él. Varios de los soldados del reino utilizan modificaciones en su cuerpo para ser más fuertes, como un endoesqueleto artificial que potencia su fuerza, pero ni con eso pudieron hacer algo. Tras la pelea, Neneto se convierte en la camarógrafa de Togata, pidiendo que la acompañara a ver a la estrella de su película. Sin embargo, el alboroto causado hizo que el héroe Simon apareciera para verificar la situación, y al darse cuenta de la masacre frente a sus ojos, se dispuso a atacar. Togata encuentra molesta la pelea, ya que considera aburrido para la audiencia un combate entre dos bendecidos con regeneración. Para acelerar el rodaje de su película, Togata derrota rápidamente al héroe, aunque se ve obligado a usar su propia regeneración tras recibir algo de daño. Inmediatamente después, Buda aparece por sorpresa para rematarlo. Sin embargo, Togata reacciona al instante, la noquea con un par de golpes y, consciente de su increíble capacidad regenerativa, le quita su endoesqueleto artificial y arroja su cabeza fuera del tren para neutralizarla temporalmente. Solo quedaba un problema: detener el tren. Togata pensó en hacerlo al estilo Spider-Man, pero por fortuna esto se logró haciendo uso de los frenos. Una vez fuera, Togata le ordena a Neneto que no deje de filmar, procediendo a liberar a Agni. Utilizando un par de explosivos, Togata destruye el contenedor blindado, permitiendo que nuestro protagonista se libere y se regenere por completo. Confundido tras su liberación, Agni intenta retomar su camino, pero es interceptado por Judah, que está dispuesta a detenerlo para proteger al reino de sus peligrosas llamas. Pero Agni se quedó inmóvil, no pudo reaccionar. En su mente es como si estuviera viendo nuevamente a su hermana. Tras unos segundos, Agni procede a explicarle a Judah el origen de todo, de cómo su aldea fue quemada por Doma y de la muerte de su hermana, revelando su loca teoría. Su hermana de alguna forma logró regenerarse de las cenizas y que, debido al trauma y al daño sufrido, perdió la memoria y adoptó la identidad de Judah. Sin embargo, Judah revela que ha estado viviendo 130 años, por lo que era imposible que fuera su hermana. Togata queda fascinado por la revelación. La mezcla de venganza y el parecido de Judah con la hermana fallecida le parece el guión perfecto para su película, pero dispuesto a forzar un nuevo giro en la trama, interviene en la conversación y vuelve a decapitar a Judah por sorpresa. Al derrotarla, Togata planeaba arrojar su cabeza al mar para eliminarla, pero Agni le imploró que se detuviera. En su cabeza, seguía creyendo que Judah era en efecto su hermana. Aprovechando la situación, Togata le hace una propuesta. Le perdonará la vida a Judah y además lo ayudará a consumar su venganza contra Doma, con la condición de que Agni acepte convertirse en su estrella. Nuestro protagonista acepta, aunque antes de continuar con su viaje se queda esperando a que Judah pueda regenerarse. Así que, después de cerciorarse que todo estaba bien, Togata le regala algo de ropa, ordenando que regresara a su reino. Poco después, los aliados de Togata llegan para trasladar al grupo a un pueblo abandonado que funciona como su base de operaciones. Una vez allí, comienzan los preparativos para la gran batalla. El plan consistía en entrenar a Agni, enseñándole artes marciales, aumentando su velocidad y ayudándole a dominar su puño de fuego. Togata asume el rol de maestro, instruyéndolo para aprovechar al máximo su habilidad de regeneración, dándole consejos como protegerse siempre la cabeza o concentrarse para sanar más rápido. Además, para ayudar a Agni a sobrellevar el dolor de las llamas, Togata le enseña un método algo raro: aprender inglés. Lo único pendiente era terminar el traje de batalla de Agni. Según Togata, el diseño está basado en los antiguos uniformes espaciales, por lo que era capaz de resistir las llamas de Doma. La historia se traslada a la zona más oscura del reino de Vegendork, un área fuertemente custodiada donde los bendecidos capturados son esclavizados. Obligados a usar collares de sumisión, son forzados a trabajar 20 horas al día, exprimiendo sus habilidades al máximo y recibiendo solo lo mínimo para sobrevivir. Por desgracia, San ha terminado en este lugar. Sin embargo, a pesar de las condiciones infrahumanas y el dolor constante, nunca pierde la esperanza. Mantiene una fe ciega en que su dios, Agni, el guerrero envuelto en llamas, vendrá a salvarlo. Al principio los demás lo consideran demente, pero con el paso de los días su entusiasmo y devoción termina contagiando a todos. En poco tiempo, la mayoría adopta su fe, uniéndose en oración y suplicando al dios Agni por su liberación. De vuelta con el protagonista, Agni interroga a Togata sobre el verdadero motivo de su película y por qué lo eligió a él como la estrella. Togata le explica que los bendecidos con regeneración suelen ser muy longevos, pero la mayoría decide quitarse la vida tras cumplir 100 años. Togata confiesa que él no era la excepción y que habría abandonado este mundo hace mucho de no ser por las películas.
películas. Sin embargo, al ver a Agni, volvió a sentirse vivo como nunca antes, razón por la cual decidió convertirlo en el protagonista de su obra. A la mañana siguiente, vemos a Jack junto a Judah que se recuperaba luego de reimplantarse su endoesqueleto artificial. Pero Togata los interrumpe tras eliminar a un guardia y les propone una alianza mutua para eliminar a Agni. Para asegurar su cooperación y evitar que lo detengan, Togata les advierte que ha colocado explosivos por toda la ciudad y lo demuestra haciendo estallar un edificio supuestamente abandonado. Siguiendo con sus demandas, Togata exigió ver al antagonista de todo, el soldado Doma, pero después de ver cómo lo tenían encerrado debido a su condición mental, sintió decepción, afirmando que la audiencia no sentiría alivio si ven a un pobre viejo morir. Pasando el plan B, Togata le dijo a Judah que su deseo era ver que un poderoso bendecido derrotara a Agni. El único problema es que no quedaban combatientes fuertes después de lo del tren, así que Judah ofrece utilizar condenados a muerte, entre ellos Daeda con superfuerza, Gar que puede manipular el viento y Fugaitai capaz de controlar el hierro dentro de su campo de visión. Togata estaba convencido de que eran los indicados para su película, por lo que decidió incluirlos, pero aquellos bendecidos necesitaban un traje especial para no morir calcinados por Agni, por lo que Togata decide llevar a Judah hasta su escondite en las alcantarillas del reino, donde guardaba muchas cosas de la época pasada, entre ellas trajes de combate. Mientras revisaban los objetos, Judah se mostró más interesada en el conocimiento que Togata poseía sobre el viejo mundo. Fue entonces que el director le reveló una verdad impactante, pues aquello que llaman la bruja de hielo no es más que una mentira vil. El mundo se congeló simplemente porque entró en otra era de hielo, tal como sucedió en otros tiempos. Pero era más fácil decirle a la gente que si vencían a la inexistente bruja de hielo todo se arreglaría. Pero lo más aterrador es que según las estimaciones de Togata, a los humanos les quedaban como mucho 20 años de vida. Esto basándose en las temperaturas que seguían bajando cada año. Con esto, Togata se despide, dejando a Judah en un estado de incertidumbre. A la mañana siguiente, el día tan esperado llegó. Por un lado, después de desactivar los explosivos de Togata, el reino Vegemdor se había preparado con decenas de soldados, incluyendo a los condenados a muerte. Detrás de ellos, todo el pueblo esperaba expectante el tan anhelado desenlace. Por otra parte, Agni y su grupo estaban listos para la batalla, por lo que Togata los guió a un pasadizo secreto que les haría entrar en la ciudad, no sin antes pasar primero por una zona de calabozos, donde resguardaban a todos los esclavos. En ese tramo, Agni comenzó a sentirse algo extraño, empezó a ver cosas, vio a sus padres, a su hermana, e incluso comenzó a verse a sí mismo, a un Agni más joven que intentaba rescatar a los prisioneros. Entonces lo recordó. De niño quería convertirse en alguien que luchara por la justicia. Agni decide actuar bajo sus antiguos ideales, liberando a los esclavos, arruinando con ello los planes de Togata, quien quería filmarlo como un vengador despiadado. Como todavía quedaban prisioneros en los pisos inferiores, incluyendo a San, Agni le encarga a Neneto que los rescate, mientras él se queda atrás para enfrentar y contener a los soldados del reino que acababan de entrar a los calabozos. Aunque Agni intenta evitar muertes innecesarias, los soldados no razonan y se ve obligado a eliminarlos. Tras esto, Agni es arrastrado a la plaza principal donde se topa con una emboscada de todo el ejército, donde tuvo que enfrentar a Daeda, que poseía un traje capaz de soportar las llamas de Agni y potenciar su ataque. En cierto punto, este fue capaz de arrojar a Agni hacia los edificios donde se resguardaba el pueblo, provocando que sus llamas consumieran todo. Agni volvió a levantarse y continuó peleando, utilizando esta vez su técnica secreta, el Fire Punch, con el que destruyó la armadura de su oponente, quemándolo al instante. El impacto de Agni provoca una fuerte división de opiniones. Los prisioneros liberados lo adoraban como a un dios, mientras que los soldados del reino le temen como a un demonio. En medio del caos, el prisionero Kar intenta escapar volando, pero es interceptado en la frontera por un misterioso hombre enmascarado que lidera un convoy de transporte. Este individuo, que tiene la habilidad de leer la mente, se entera de la existencia de Agni y decide unirse a su causa para ayudarlo a luchar contra el reino. De vuelta en el combate, Agni se enfrenta a Fugaitai, quien intenta derrotarlo usando sus poderes para lanzarlo al espacio. Sin embargo, las llamas de Agni resultaron ser lo suficientemente potentes como para contrarrestar la gravedad. Aprovechando el impulso de su propio descenso, acumula energía y cae como un meteorito ardiente, destruyendo por completo a su oponente. Con el reino al borde del colapso y la líder Judah sin voluntad de vivir, el caos se apodera del lugar, así que un soldado llamado Uroi asume el mando, ordenando a los soldados que disparen a cualquiera que intentara escapar. Sin embargo, la situación mejora gracias a la llegada del hombre enmascarado, el cual ataca a las fuerzas restantes del reino, sirviendo de distracción para que los prisioneros puedan escapar de forma segura. Curiosamente, entre aquellos que pudieron escapar estaba también Togata, quien se encontraba pensando en el destino de Agni, creyendo que sin importar sus esfuerzos nunca tendría un final feliz. Agni confronta a Judah, quien, desesperada por morir, intenta arrojarse a sus llamas. Al no lograrlo, trata de engañarlo, haciéndose pasar por su hermana e incluso llamándolo Onichan. Sin embargo, esto delata su mentira, ya que su verdadera hermana jamás lo llamaría así.
Pese al engaño, Agni decide perdonarle la vida y solo le inmoviliza, quedándose con su cabeza inconsciente. De pronto, una extraña voz amenaza a Agni diciéndole: "No te metas en mi camino o tendré que eliminarte". Quien habla resulta ser la bruja de hielo, quien aprovecha la distracción para inmovilizar por completo a Agni y escapar llevándose la cabeza de Judá. Mientras el convoy intenta escapar, los soldados sobrevivientes del reino los persiguen con la intención de volcar los vehículos. En la retaguardia, el hombre enmascarado lucha contra los enemigos que intentan abordar, entre ellos el soldado Uroi. Por fortuna, aparece en ese instante una bendecida extranjera, quien llegó a Japón buscando refugio para sus aliados, y decide unirse al enmascarado para enfrentar a Uroi. A pesar de ello, la situación general empeoraba. Los soldados estaban rodeando al convoy y los pocos conductores que quedaban les costaba esquivar los disparos. A pesar del peligro, Togata demuestra su habilidad al conducir el vehículo mientras eliminaba a los soldados, pero en pleno trayecto se topa con un poderoso bendecido cuya apariencia recuerda a Chainsaw Man y que tiene la habilidad de crear armas en todo su cuerpo. Este misterioso guerrero derrota fácilmente a los enemigos restantes, asesinando incluso al soldado Uroi. Con todos a salvo, el grupo decide refugiarse en un pueblo abandonado junto a los prisioneros y los aliados de la bendecida extranjera. Al caer la noche, Togata y Neneto se quedan haciendo guardia a las afueras, manteniendo la esperanza de que Agni siga vivo y que use el rastro del convoy para encontrarlos. Tal como esperaban, Agni logra reunirse con el grupo a las pocas horas. Sin embargo, llega profundamente afectado y consumido por la culpa de haber causado tantas muertes en el reino. A pesar de ello, se ve obligado a dar la cara ante la multitud que lo espera. Los sobrevivientes, San y el hombre enmascarado lo aclaman con devoción. De este modo, y sin haberlo deseado, Agni se convierte en el líder de su propia religión, bajo el nombre de Fire Punch. Ante la desesperada falta de alimento, Agni recurre a la misma solución del pasado, a alimentar al pueblo con su propia carne. Debido a que las llamas cubren casi todo su cuerpo, la única parte comestible y libre de fuego es la mitad de su rostro, por lo que se ve obligado a mutilarse la cara una y otra vez para generar suficiente comida. Aunque Togata se ofrece a ayudar, Agni se lo prohíbe, pues no quería que nadie más sufriera el dolor de ser cortado repetidamente. Gracias a este desgarrador sacrificio, el pueblo logra sobrevivir, obligando incluso a los más escépticos, como la bendecida extranjera, a consumir carne humana para no morir. Las cosas mejoraron de a poco, hasta San tuvo la fortuna de ser ayudado por un bendecido que le fabricó prótesis para sus piernas. No obstante, en cierto día, un grupo de soldados sobrevivientes de Bejemdork llegaron al pueblo en busca de refugio. En un principio, nadie quería aceptarlos, pero Agni les ofreció un lugar, siempre y cuando fueran sinceros con él, por lo que les preguntó si tenía conocimiento de algún otro sobreviviente. Al respecto, los soldados contestaron que solo sabían de una persona, Doma. Mientras entrena por la noche, Agni asimila la noticia de que Doma estaba vivo, pero decide priorizar el hecho de hacerse más fuerte para derrotar a la bruja de hielo. En ese momento, mientras Agni conversaba con Togata, aparece el enmascarado para advertirle a nuestro héroe que no debía de confiar en el director, pues con su habilidad sabía que Togata estaba mintiendo. Sus ideas y planes, nada de eso cuadraba. Era como si Togata fuera un hombre en el cuerpo de una mujer. Togata no reacciona en el acto, pero pocas horas después intenta escapar del pueblo en secreto. Agni lo descubre e intenta detenerlo, lo que desencadena un breve enfrentamiento físico entre ambos. A la par, en una cabaña donde Judá continuaba recuperándose, vemos que fue salvada por la misma mujer encapuchada que derrotó a Agni. Es entonces que la supuesta bruja de hielo nos revela su identidad. Su nombre es Zulia, una bendecida con más de 1000 años y con el deseo de crear un mundo más cálido. Además, Zulia nos revela otra cosa, afirmando que los humanos originarios pudieron evolucionar en algún punto de su historia, uniformando su apariencia y obteniendo poderes como los bendecidos, pero con mejor control y más fuerza. Sin embargo, con la llegada de la era de hielo, la mayoría de esos humanos originarios escaparon hacia otro planeta. Los pocos humanos que se quedaron fueron pereciendo de a poco, aunque sus descendientes, los humanos actuales, tuvieron que evolucionar para adaptarse a la era de hielo, dando paso a los bendecidos. Aunque Sully afirma que dicha evolución es imperfecta, solo existen dos seres completamente evolucionados que han alcanzado el nivel de los humanos originarios. La prueba de ello es que su apariencia es uniforme, cabello blanco, ojos azules y cierto tono de voz. Hasta ahora solo dos personas comparten esos rasgos, Zulia y Judá. Al ser ambas personas evolucionadas, tienen el poder para cambiar el mundo, todo mediante una técnica llamada el árbol del mundo. La idea era que Judas se convirtiera en ese árbol, absorbiendo la vida de todos los humanos actuales y de los seres que habitan planetas cercanos a la Tierra. De esa manera obtendría el poder para calentar el mundo actual. Posteriormente, Zulia se encargaría de engendrar vida y dar paso a nuevas civilizaciones. En algún punto, Zulia intentó convertirse a sí misma en aquel árbol, de allí la ramificación que sobresale de su rostro, pero se detuvo a la mitad porque tenía una meta pendiente. Resulta que Zulia es una fanática acérrima de Star Wars, y la Era de Hielo interrumpió el estreno de la última película de la franquicia. Por ello, su plan es reconstruir y hacer evolucionar la civilización humana hasta el nivel tecnológico donde se vuelve a filmar Star Wars, permitiéndole finalmente ver la película que nunca terminó. Este es solo el comienzo.
Regresando, Agni intenta retener a Togata, suplicándole que se quede para ayudarlo con los habitantes del pueblo, pero el director se niega, debido a la profunda inseguridad que le causó la revelación del enmascarado, confesando que era una mujer que siempre deseó ser hombre. Por ello, teme que Agni lo discrimine y lo rechace como ya lo han hecho otras personas en el pasado. Pero nuestro héroe no pensaba en ello, al contrario, le dijo a Togata que desde que lo conoció su vida cambió para bien. Para Agni, Togata siempre fue como un hermano mayor, por lo que le propone terminar su película pidiendo que lo acompañara hasta el desenlace de su historia, pues era momento de visitar a Doma. Sin más remedio, Togata accede, así que ambos retoman su viaje, no sin antes parar momentáneamente en la aldea para interrogar a los soldados sobre el paradero de Doma. Al mismo tiempo, Neneto, San y el guerrero metálico salen a realizar una excursión a las afueras del pueblo, esperando encontrar escenas dignas para filmar, pues su intención era sorprender a Togata cuando regresara. Siguiendo las indicaciones de los soldados, Agni y Togata llegan a la cabaña de su objetivo y son recibidos por el mismísimo Doma. Agni, buscando confrontarlo, le explica que la destrucción de su aldea fue una injusticia, aclarando que los habitantes no eran demonios caníbales, sino que se alimentaban de la carne que Agni les proporcionaba. Pero Doma no se arrepentía. Su argumento es que aquellos aldeanos ya habían dejado de ser humanos, no por el canibalismo en sí, sino por su falta de educación. Sostiene que si Agni hubiera muerto antes, la ignorancia de los pueblerinos los habría llevado inevitablemente a atacar otras aldeas en busca de carne humana. Oma complementa su postura con la premisa de que si alguien deja de pensar, deja de ser humano. Para explicarlo, pone como ejemplo su pasado en Vegendork, donde los altos mandos manipulaban a las masas y a los soldados usando videos de un supuesto dios que masacraba a personas sin piedad. Este condicionamiento psicológico lograba que el ejército matara y esclavizara a personas sin sentir ningún tipo de empatía. Pero todo cambió tras recibir las pertenencias de un pueblo rebelde destruido. Entre los objetos se encontró una película donde aparecía el mismo hombre que Vegendork le había enseñado como un dios. Tras esta revelación, Doma decidió salirse del sistema, lo que provocó que el reino lo tachara de demente y lo marginara. Sin finalizar su explicación, Togata se lanza sobre él, pues resulta que aquellas películas que Doma robó en ese tiempo eran parte de la colección de Togata. Por fortuna, esto es interrumpido por la llegada de un grupo de niños huérfanos que Doma había rescatado. Ante tal escena, Agni decidió perdonarlo y abandonar su venganza. No obstante, mientras Togata y él regresaban al pueblo, las visiones comenzaron a regresar. Comienza a ver a su difunta hermana, quien lo incita a seguir odiando. Cegado y en un estado de total inconsciencia, Agni pierde el control de su cuerpo y regresa a la cabaña de Doma de forma automática, provocando una terrible masacre. Sin oponer resistencia, tanto Doma como todos los niños huérfanos mueren calcinados por sus llamas. Al recuperar la conciencia, Agni descubre horrorizado lo que había hecho y atormentado por la culpa decide ponerle fin a su vida, saltando a un río congelado. Lo que no esperaba era que Togata se lanzó para ayudarlo. Cubierto de las llamas de su amigo, Togata por fin entendió el profundo dolor con el que vivía diariamente Agni. Pero sin mucho tiempo, lo último que vemos es a Togata despedirse de nuestro héroe mientras le pide seguir viviendo. Agni regresa destrozado por la muerte de Togata y descubre que un árbol gigante ha brotado en el pueblo, matando a casi todos los habitantes, incluyendo al enmascarado y a la bendecida. Los únicos que se salvaron fueron San, Neneto y el guerrero metálico que habían salido poco antes. En ese instante, Zully aparece y revela que el árbol es obra de Judá, asegurando que las llamas de Agni no le harían nada, por lo que le ordena a Judá destruirlo. Mientras se defiende, Agni escucha la voz de Judá implorándole desde la cima del árbol, pidiendo eliminarla. Decidiendo ayudarla, Agni escala la gigantesca estructura resistiendo el ataque de las raíces, notando con extrañeza que sus llamas no queman la madera, por lo que se abre paso a pura fuerza física y voluntad. Al llegar a la cima encuentra a Judá atrapada en el núcleo del árbol y comienza a golpearla con profundo dolor, impulsado por la desesperada e irracional esperanza de que si Judá muere, un milagro le devolverá a su hermana. Judá recibe los golpes sin oponer resistencia hasta que su cuerpo colapsa. Su derrota provoca que el árbol estalle en una enorme onda expansiva que calienta temporalmente el planeta, dejando a ambos tirados en el suelo y completamente desnudos. Al despertar, Agni descubre dos cambios drásticos. Sus llamas eternas han desaparecido y su regeneración ya no funciona, dejándolo sin su brazo. Por otro lado, Judá ha perdido la memoria y actúa como una niña pequeña, provocando que Agni la confunda de inmediato con su difunta hermana. Judá toma el nombre de Luna y su rol como la hermana de Agni, y tras buscar refugio y ropa en una fábrica cercana, son confrontados por un grupo de chicas que los echan del lugar. Afuera, las jóvenes debaten si usarlos como alimento o combustible, pero una de ellas se opone argumentando que su sensei jamás lo habría permitido. Al deducir que ese maestro era Doma, Agni miente y asegura que él y Luna también eran discípulos de él, y que escaparon cuando unos bandidos atacaron su cabaña. Sin embargo, antes de decidir el destino de los hermanos, un grupo de refugiados errantes de Vegendorf llegaron para atacar al grupo. Ante el ataque, las chicas protegen a Luna y dejan a Agni a su suerte. Con tal de proteger a su hermana, se enfrenta a los soldados armados a pura fuerza,
obligándolos a huir. Agni queda agonizando en el suelo por los disparos mientras Lian, una de las chicas, intenta curarlo. Aunque en su interior Agni solo deseaba morir para dejar de hacer daño, pero fue gracias a Luna que pudo recobrar su vitalidad, provocando que su regeneración se active de golpe y expulse las balas de su cuerpo. Tras recuperarse, Agni es aceptado en el refugio y conoce a las demás alumnas de Doma, Tena, una bendecida de fuego, y las gemelas Illa y Ranu, quienes salen a investigar la historia de Agni sobre Doma. Para ganarse el hospedaje, Lian le propone a Agni recolectar leña, aunque las cosas se complican porque Luna actúa de forma muy infantil y se escapa cada rato de la fábrica para hacer travesuras. Días después de recolectar leña y cazar un ciervo para el grupo, Agni y las chicas se encuentran con Ranu, quien regresa malherida. Explica que tras confirmar que la casa de Doma estaba destruida, los refugiados de antes las emboscaron, disparando y secuestrando a su gemela. El grupo entra en pánico al saber que no tienen la fuerza para rescatarla y que tarde o temprano los criminales atacarían. Sin embargo, al ver que Luna desea conservar ese lugar como su hogar, Agni decide actuar. Pensando en cumplir el anhelo de Luna, Agni se dirigió hasta la base de los refugiados. Determinado a eliminarlos, intentó convertirse nuevamente en Fire Punch, aunque lo único que consiguió fue regresar sus poderes regenerativos. Con esto fue muy sencillo acabar con todos, salvando también a la gemela que se encontraba en muy mal estado. Pero por alguna razón, al cumplir su objetivo, Agni vuelve a cortarse parte de su brazo, como si quisiera ocultar que su regeneración hubiera regresado. Por desgracia, para cuando regresó con su grupo, ella había muerto debido a sus heridas, dejando a las chicas completamente devastadas, en especial a Tena, quien después de revelar ser la hija de Doma, le pide a Agni un extraño favor, implorándole que venga a su padre y a sus hermanos, pidiéndole a Agni que eliminara a Fire Punch. Algo que se queda un tanto al aire, pues desde esa conversación Agni entró en una espiral de depresión, cortándose a sí mismo frecuentemente. Tampoco podía dormir ni comer debido a la culpa, empeorando todo al saber que Tena estaba embarazada producto de un abuso. Lo único que quería era acabar con todo. Intentó hacer lo mismo que antes, tirándose al mar, pero antes de desfallecer Luna lo salva, rogándole que se detuviera y que siguiera viviendo por ella. Una vez más, aquellas palabras lo salvaron. Poco a poco comenzaba a comer y a dormir mejor. Su brazo se recuperó mientras vivía en aparente felicidad con su nueva familia. 10 años después, los efectos del árbol se disiparon y el frío regresó con más intensidad en la tierra. Aun con ello, la vida de Agni transcurría con cierta normalidad. El hijo de Tena, Illa, lo consideraba su hermano y estaba bastante apegado a él. Era recurrente que ellos y Luna salieran como una familia a pescar o buscar provisiones. Lejos de allí se había instalado un grupo religioso conocido como los Agnistas. Tenían sus propios ritos y costumbres, siguiendo fielmente las enseñanzas de su Biblia, algo que les fue entregado por su profeta y apóstol, el fundador San. Después del acontecido con el árbol del mundo, San junto a Zulia y otro extraño hombre habían creado la religión agnista, controlando a las masas desde entonces. Asimismo, San estaba consciente del paradero de Agni y de que sus llamas habían desaparecido, pero decidió no interferir pues quería que su dios fuera feliz. Sin embargo, el frío era cada vez peor, por lo que el grupo religioso decide poner en marcha el plan de Zulia nuevamente, planeando secuestrar a Judá para crear el árbol del mundo. Fue así que a los pocos días Neneto aparece sin previo aviso en el hogar de Agni solo para advertirle del plan del culto, sugiriéndole que, a excepción de Judá, tomara a todos los de la fábrica y escaparan, pues los soldados no tendrían piedad con ellos. Por la noche, Agni visita a Luna para intentar llegar a una resolución hablando con ella, sin esperar que ella se abalanzara sobre él, confesando que sabía que no era su hermana, pero que podrían ser familia de otra forma. Y así, después de pasar un buen rato juntos, ambos son sorprendidos por el resto de las chicas del grupo. Se dieron cuenta que no eran hermanos y hasta habían llegado a la conclusión de que Agni era Fire Punch. Pero antes de que las chicas pudieran intentar algo, la fábrica explota debido a la llegada del culto. Eran varios soldados comandados por Neneto que entraron por la fuerza para llevarse a una Judá inconsciente. Agni hizo lo posible para detenerlos, pero fue derrotado por el guerrero metálico, quien después de abatirlo, se llevó la cabeza de Judá para entregarla al resto del grupo, viendo cómo Neneto se la llevaba de regreso al culto. Al poco tiempo, Agni vuelve a levantarse, con una determinación férrea para salvar a Luna, acaba con todos los soldados que aún permanecían en la fábrica, incluyendo al guerrero metálico. Pero antes de rematarlo, Tena lo detiene, diciéndole que olvidara a Luna, pues si seguía en ese camino se perdería a sí mismo. Agni, que se encontraba en un estado de casi inconsciencia, no la escuchó. Como una advertencia, golpeó a Tena, amenazándola para que no siguiera entrometiéndose. Pero en ese momento llega su hijo, lanzando llamas para intentar salvar a su madre, que irónicamente hicieron que nuestro héroe volviera a convertirse en el guerrero en llamas. A la par de esto, San y los demás se encontraban a la espera de Neneto, hablando sobre sus planes futuros y de cómo podrían controlar a Agni cuando intentara rescatar a Judá. Pero esto último fue una ofensa para San. Al escuchar a sus compañeros, se dio cuenta que solo lo estaban utilizando y que no tenían la fe que se esperaba de ellos. Así que aprovechando la debilidad del hombre y que Zulia había perdido sus poderes debido a la influencia del árbol de la vida, decidió eliminarlos.
solo para después exhibir sus cabezas frente a todo el pueblo, como una advertencia a los herejes. En poco tiempo, Agni pudo alcanzar al convoy que transportaba a Luna, por lo que fue necesario que la mayoría de los soldados se quedaran atrás para retenerlo, pero no sirvió de mucho, ni sus ráfagas de disparos ni el bendecido de hielo pudieron hacer algo. De regreso al culto, Neneto pudo llegar a tiempo solo para encontrar a Sam frente a ella, pues su intención era quemar a Judá, ya que después de pensarlo, Sam quería mantener al mundo en su era de hielo. De esa forma, las personas apreciarían más el fuego y por consiguiente al mismo Agni. Por suerte, en ese momento llegó nuestro héroe, pero con la misma apariencia que tuvo cuando eliminó a Doma. Provocó que Sam lo confundiera con un demonio, atacándolo con todas sus fuerzas, mientras le exigía que le regresara al Agni que conoció. Sam siguió atacando con su electricidad, pero Agni se levantaba cada vez. Lo raro es que solo se limitaba a recibir los golpes mientras permanecía inmutable ante la destrucción del pueblo. En cierto punto de la batalla, y quizás debido al desgaste de las llamas por tantos años, Agni perdió la memoria de forma muy abrupta. No recordaba quién era ni qué estaba haciendo allí. Y anticipando lo peor, Luna se acerca a él para intentar calmarlo, mientras le dice que ya puede descansar, que ya no tiene que ser el protagonista de la historia, ni tener que cargar con todo, liberándolo para siempre de las llamas. Agni era libre, pero su memoria no regresó, por lo que para evitar que alguien intentara hacerle daño, Luna le promete a Neneto convertirse en árbol, siempre y cuando se encargue de cuidar a Agni. Con el trato hecho, Luna procuró no absorber la energía vital de los que se encontraban cerca, por lo que su transformación fue incompleta. Pese a ello, tuvo el suficiente poder para calentar eternamente parte del mundo, donde después de unos años pudo florecer vida, y hasta la civilización misma, pues hubo suficiente tiempo hasta para construir un cine. 80 años después de lo acontecido, poco después de la muerte de Neneto, el mundo estaba en completa decadencia. A excepción del lugar donde se encontraba el árbol del mundo, todas las zonas del planeta estaban al borde de la destrucción. Ya no había esperanza y se rumoreaba que los pocos sobrevivientes iban a terminar con todo, rociando un gas tóxico permanente que acabaría con toda forma de vida. Agni supo que era el fin. Aun si su regeneración le ayudaba a sobrevivir, estaría solo, pero aún tenía una salida. Una de las personas con las que vivía le entregó dos cosas. Una de ellas fue una pastilla creada por los humanos originarios que fue encontrada hace poco en una excavación y cuyo efecto consiste en eliminar las habilidades de los bendecidos. Con esto podría morir junto a todo el mundo. La otra cosa que le entregó fue una misteriosa cámara que aún guardaba una película dentro. Como era algo novedoso, Agni se dispuso a verla. La película trataba sobre las aventuras de un hombre en llamas que recorría el mundo, peleando y acabando con los malos. Era algo sorprendente, pues aunque Agni no sabía de quién se trataba, no pudo evitar emocionarse al ver a Fire Punch. Cientos de años después, el árbol del mundo continuaba en la Tierra, pero la conciencia de Luna se desvanecía paulatinamente. Lo único que recordaba era que tenía que proteger a un hombre, aunque ya no recordaba su rostro. Miles de años después, aun cuando la Tierra fue destruida por un meteorito, Luna seguía dentro del núcleo del árbol, absorbiendo nutrientes de planetas cercanos. Estuvo sola por millones de años, flotando en la inmensidad del espacio, hasta que en cierto momento alguien se apareció frente a ella, un extraño hombre que se presentó como Sol, dando inicio a una eterna pero bella relación.